Nuevamente atendiendo a la situación actual que tenemos en Colombia. Antes de hablar de la conmoción interior, es decirle nuevamente, presidente Iván Duque, en sus manos está que esta situación que tenemos en Colombia en la actualidad no termine con más muertos ni termine de una manera más complicada. La manera adecuada de solucionar este inconveniente actual es concertando, es sentándonos a poder discutir qué desarrollo queremos para nuestro país. Ahora sí, cuando nosotros hacemos referencia a la conmoción interior, nos tenemos que ubicar primeramente en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo hace parte del capítulo de los estados de excepción o de los estados extraordinarios o de los estados excepcionales que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento constitucional. El desarrollo que existe frente a este estado de excepción está fijado en la Ley 137 de 1994. En lo que corresponde al estado de conmoción interior, pueden ustedes revisar de los artículos 34 a 45 para conocer con mucho mejor detalle lo que significa el estado de conmoción interior. Pero básicamente, ¿a qué obedece o a qué responde la declaratoria de un estado de conmoción interior? A las situaciones de orden público. Cuando hay una situación de orden público que resulte perturbar ese mismo orden público o una situación que afecte la convivencia ciudadana, el presidente de la República puede, con la firma de todos sus ministros, establecer o declarar el estado de conmoción interior, o sea, determinar un estado extraordinario. ¿Qué implica en la práctica ese estado de conmoción interior? Que lo que se intentaría es poder repeler, reducir o contrarrestar las situaciones fácticas o de hecho que están generando la perturbación, que están generando las afecciones a la convivencia ciudadana. ¿Qué implicaría ello entonces? Porque el temor es qué pasaría si se determina o declara el estado de conmoción interior. Básicamente implica que se reduzcan de alguna manera algunas de las garantías jurídicas que existen. Quiero aclarar, no es que se elimine la garantía de los derechos fundamentales, pero sí se van a diezmar algunos de tales derechos fundamentales. ¿Qué implicaría el estado de conmoción interior también? Que pueda el Estado, a partir de su institucionalidad, poder tener un mayor campo de acción, poder utilizar unas herramientas jurídicas más amplias, poder incluso acudir a unas componentes de fuerza mucho mayores a los que ya tiene. Pero ¿qué caracteriza que se pueda llegar a establecer el estado de conmoción interior? Que las condiciones o el ordenamiento jurídico ordinario y la institucionalidad que funciona en condiciones ordinarias o normales no sea suficiente para poder atacar, contrarrestar o conjurar la situación. O sea que es un primer elemento válido. Incluso la Corte Constitucional se ha referido a ese aspecto y ha determinado varios elementos que ya revisaremos. Porque es un análisis que se debe hacer desde luego. ¿Por cuánto tiempo estaría el estado de conmoción interior? La Constitución Política nos dice que en principio se establece por el término de 30 días. Pero puede ser prorrogable por 2 periodos más. Es decir, estaríamos hablando en definitiva posiblemente de 270 días de estado de conmoción interior, es decir, 30 y prórrogas o 2 prórrogas adicionales. Si leemos la norma de manera desprevenida, vemos que también permite ese artículo 213, y así lo dispone la misma ley que hemos mencionado con antelación, que se puedan inclusive suspender los efectos de algunas leyes. ¿De cuáles leyes? Las que vayan en contravía de la conmoción interior. Y ese es un campo bastante peligroso, porque además nos está indicando que cuando se declara un estado excepcional de conmoción interior, hay o es una disposición normativa superior a la ley en la medida en que la suspende. Y obviamente tiene que estar atemperada a la Constitución Política. ¿Qué tenemos nosotros también? Que cuando se expiden esas disposiciones normativas, podríamos eventualmente no solo tener 270 días de estado de conmoción interior, sino que si se lee al margen la disposición legal, podríamos inclusive llegar a 300 días de conmoción interior. ¿Qué quiere significar esto en la práctica? Podríamos llegar a estar casi un año
en un estado de conmoción interior, en un estado de limitación a varios derechos fundamentales. Pero hay que aclarar también que la protesta, el derecho a la vida, el debido proceso y reglas fundamentales y mínimas para la convivencia y la existencia como personas humanas dentro de este estado no se pueden limitar, no se pueden afectar. ¿Qué hay que también que resaltar de este estado excepcional o extraordinario? Que se le hace un control automático por parte de la Corte Constitucional. Nuestra Corte Constitucional colombiana, dice el ordenamiento jurídico, debe hacer control automático y posterior a la expedición del decreto que declare el estado de conmoción. ¿Qué implica en la práctica esa revisión que hace la Corte? Analizar si las circunstancias que rodearon la declaratoria del estado de conmoción interior y si además el resto del ordenamiento jurídico, incluida principalmente la Constitución política, fueron respetadas en el establecimiento o la declaratoria de ese estado de conmoción interior. Entonces, insisto, no se eliminan derechos fundamentales, pero sí se restringen algunos. El Estado adquiere unos poderes mayores, el Estado adquiere una capacidad de respuesta mayor a la que tendría en condiciones ordinarias. Insisto, la Corte Constitucional ha indicado que no es cualquier situación, que tiene que ser realmente extraordinaria, que tiene que garantizarse el principio de suficiencia de las medidas, es decir, que las medidas ordinarias sean suficientes. Si son suficientes, el estado de conmoción interior se va a caer. Pero si por el contrario, las medidas resultan ser insuficientes, allí florece eventualmente un estado de conmoción interior. Y tiene que verse al margen o a la luz, más bien, equiparado con ello, a partir de la seguridad del Estado, a partir de la convivencia ciudadana y a partir de la institucionalidad, de la estabilidad institucional. Si estos 4 elementos que he mencionado están presentes, ha dicho la Corte Constitucional, inclusive desde 1992 hasta la actualidad o hasta recientes momentos, podría llegar a declararse un estado de conmoción interior. Lo que uno esperaría es que más allá de declarar el estado de conmoción interior, podamos llegar a solucionar este triste capítulo de nuestra historia colombiana de manera pacífica y de manera concertada, sin más muertos, sin más destrucción, sin más odios encarnados en la sociedad. Suficientes odios hemos tenido durante tantas décadas en Colombia para que hoy terminemos divorciándonos unos de otros en esta convivencia ciudadana que tenemos en Colombia.